Acceso a la red. Protocolos de capa física. Hablaré brevemente sobre los propósitos de la capa física. La capa física de OSI proporciona los medios de transporte de los bits que conforman una trama de la capa del enlace de datos a través de los medios de red. Esta capa acepta una trama completa desde la capa de enlace de datos y codifica como una secuencia de señales que se transmiten en los medios locales. Un dispositivo final o un dispositivo intermediario recibe los bits codificados que componen una trama. El proceso por el que pasan los datos desde un nodo de origen hasta un nodo de destino es el siguiente. La capa de transporte segmenta los datos de usuario, la capa de red los coloca en paquetes y la capa de enlace de datos los encapsula en forma de trama. La capa física codifica las tramas y crea señales eléctricas, ópticas o de ondas de radio que representan los bits en cada trama. Luego, estas señales se envían por los medios una a la vez. La capa física del nodo de destino recupera estas señales individuales de los medios, las restaura a sus representaciones en bits y pasa los bits a la capa de enlace de datos en forma de trama completa. En medios de red hablaré sobre el cableado de cobre, cableado UTP, cableado de fibra óptica. Características del cableado de cobre. Las redes utilizan medios de cobre porque son económicos, fáciles de instalar y tienen baja resistencia a la corriente eléctrica. Sin embargo, los medios de cobre se ven limitados por la distancia y la interferencia de señales. Los datos se transmiten en cables de cobre como impulsos eléctricos. Un detector en la interfaz de red de un dispositivo de destino recibir cada señal que puede decodificarse exitosamente para que coincida con la señal enviada. Los valores de temporización y voltaje de los pulsos eléctricos también son vulnerables a las interferencias de dos fuentes: interferencia electromagnética o interferencia de radiofrecuencia, el crosstalk y nada más. Reproduzca la... No, esto. Ahora hablaré sobre el cableado UTP. Propiedades del cableado UTP. Cuando se utiliza como medio de red, el cableado de par trenzado no blindado UTP consta de 4 pares de hilos codificados por colores que están trenzados entre sí y recubiertos con un revestimiento de plástico flexible. Su máximo tamaño pequeño puede ser una ventaja durante la instalación. Los cables UTP no utilizan blindaje para contrarrestar los efectos del EMI y la RFI. En cambio, los diseñadores de cables descubrieron que pueden limitar el efecto negativo por medio de los métodos siguientes. Anulación de los diseñadores. Ahora emparejan los hilos en un circuito. También el cambio de número de vueltas por par de hilos. Para mejorar aún más el efecto de anulación de los pares de hilos del circuito, los diseñadores cambian el número de vueltas de cada par de hilos en un cable. Los cables UTP deben seguir especificaciones precisas que rigen cuántas vueltas o trenzas se permiten por metro. Ahora, cableado de fibra óptica. Propiedades del cableado de la fibra óptica. Transmite de datos a través de distancias más extensas y anchos de banda mayores que cualquier otro medio de red. A diferencia de los cables de cobre, el cable de fibra óptica puede transmitir señales con menos atenuación y es totalmente inmune a la EMI y RFI. El cable de fibra óptica se utiliza para interconectar los dispositivos de red. La fibra óptica es un hilo flexible pero extremadamente delgado y transparente de vidrio muy puro, no mucho más grueso que un cabello humano. Los bits se codifican en la fibra como impulsos de la luz. El cable de fibra óptica actúa como una guía de ondas o una tubería de luz para transmitir la luz entre ellos, los dos extremos, con una pérdida mínima de la señal. A modo de analogía, imagine un rollo de toallas de papel vacío que tiene el interior recubierto con material reflectante. En la actualidad, el cable de fibra óptica se utiliza en 4 tipos de industrias: redes empresariales,
FTTH, redes de largo alcance, redes por cable submarinas. Ahora sigue controladores, control de acceso al medio. Control de acceso a los medios. La regulación de la ubicación de las tramas de datos en los medios se encuentra bajo el control de la subcapa de control del acceso al medio. El control de acceso a los medios es el equivalente a las reglas de tráfico que regulan la entrada de vehículos a una autopista. La ausencia de un control de acceso a los medios sería el equivalente a vehículos que ignoran al resto del tráfico. De la misma manera, hay métodos para regular la colocación de tramas en los medios. Los protocolos en la capa de enlace de datos definen las reglas de acceso a los diferentes medios. Estas técnicas de control de acceso a los medios definen si los nodos comparten y de qué manera lo hacen. Un método real de control de acceso al medio utilizado depende de lo siguiente: de la topología y el uso compartido de los medios. Topologías físicas y lógicas. La topología de una red es la configuración o relación de los dispositivos de red y las interconexiones entre ellos. Las topologías LAN y WAN se pueden ver de dos maneras: topología física y topología lógica. Topologías físicas de la WAN comunes. Punto a punto. Esta es la topología más simple, que consta de un enlace permanente entre dos terminales. Por este motivo, una topología de WAN es muy popular. Hub and Spoke es una versión de WAN de la topología en estrella, en la que un sitio central interconecta sitios de sucursal mediante enlaces punto a punto. Maya. Esta topología proporciona alta disponibilidad, pero requiere que cada sistema final esté interconectado con todos los demás sistemas. Por lo tanto, los costos administrativos y físicos pueden ser importantes. Básicamente, cada enlace es un enlace punto a punto al otro nodo. Protocolo Ethernet. Encapsulamiento de Ethernet. Ethernet es la tecnología LAN más utilizada hoy en día. Ethernet funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física. Es una familia de tecnologías de red que se define en los estándares IEEE 802 y 802.3. Ethernet admite de los siguientes anchos de banda de datos: 10 MB por segundo, 100 MB por segundo, 1000 MB por segundo, equivalentes a 1 GB, 10.000 MB por segundo igual a 10 GB por segundo, 40.000 MB por segundo equivalente a 40 GB por segundo, 100.000 MB por segundo equivalente a 100 GB. Como se muestra en la figura 1, los estándares de Ethernet subcapa LLC. La subcapa LLC de Ethernet maneja la comunicación entre las capas superiores e inferiores. Generalmente esto sucede entre el software de red y el hardware del dispositivo. La subcapa LLC toma los datos del protocolo de la red, que generalmente son el paquete IPv4, y agrega información de control para ayudar a distribuir el paquete del nodo del destino. El LLC se utiliza para la comunicación de las capas superiores de la aplicación y para la transición del paquete casi hacia las inferiores con fines de distribución. Subcapa MAC. La subcapa MAC es la subcapa inferior de la capa de enlace de datos y se implementa mediante el hardware, generalmente de la NIC de la computadora. Los datos específicos se detallan en los estándares IE y en la figura 2 se detallan los estándares Ethernet comunes. Direcciones MAC y hexadecimal. Una dirección MAC de Ethernet es un valor binario de 48 bits expresado como 12 dígitos hexadecimales, así como el sistema decimal de un sistema numérico de base 10, y el sistema hexadecimal es un sistema de base 16. El sistema numérico de base 16 utiliza los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F. Dado que 8 bits, 1 byte, es un método de agrupación binaria común, los números binarios del 0 al 1 se pueden representar en hexadecimal como el rango 00 al FF, como se muestra en la figura 2.
Nota: es importante distinguir los valores hexadecimales de los valores decimales con respecto a los caracteres del 0 al 9, como se muestra en la ilustración. Conversiones hexadecimales. Las conversiones numéricas entre valores decimales y hexadecimales son simples, pero no siempre es conveniente dividir o multiplicar por 16. Si es necesario realizar dichas conversiones, generalmente es más fácil convertir el valor decimal o hexadecimal a un valor binario y a continuación convertir este valor binario a un valor decimal o hexadecimal según corresponda. Switches LAN. Nociones básicas de switches. Un switch Ethernet de capa 2 utiliza direcciones MAC para tomar decisiones de reenvío. Desconoce por completo qué protocolo se transmite en la porción de datos de la trama. Como un paquete IPv4, el switch toma decisiones de reenvío solamente según las direcciones MAC Ethernet de capa 2. A diferencia de los hubs Ethernet antiguos que repiten los bits por todos los puertos excepto el de la entrada, un switch Ethernet consulta una tabla de direcciones MAC para tomar una decisión de reenvío para cada trama. Nota: a veces la tabla de direcciones MAC se conoce como tabla de memoria de contenido direccionable CAM. Aunque el término tabla CAM es bastante común, en este curso nos referiremos a ella como tabla de direcciones MAC. Obtención de direcciones MAC. El switch arma una tabla de direcciones MAC de manera dinámica después de examinar la dirección MAC de origen en las tramas del puerto. Si se revisa cada trama de ingresa de un switch para obtener información nueva, esto se realiza examinando la dirección MAC de origen de la trama y el número del puerto por el que ingresó el switch. Nota: si la dirección MAC de origen existe en la tabla pero en un puerto diferente, el switch se la trata como una entrada nueva. La entrada reemplaza con la misma dirección MAC pero con el número de puerto más actual, como se ve en la imagen. Filtrado de tramas. A medida de que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos, puede completar la tabla de direcciones MAC examinando cada trama. Cuando la tabla de direcciones MAC del switch contiene la dirección MAC del destino, puede filtrar la trama y reenviarla por un solo puerto. En las figuras 1 y 2 se muestra la PCD enviando una trama de regreso a la PCA. En primer lugar, el switch obtiene la dirección MAC de la PCD. A continuación, como la dirección de la PCA está en la tabla del switch, esta envía la trama solamente por el puerto 1.